Buenas otra vez. En esta presentación vamos a enseñaros una serie de buenas prácticas en el diseño de edificios basado en técnicas bioclimáticas y que son las que se han aplicado en los estándares de eficiencia energética y con los que se ha creado la matriz que luego va a presentar mi compañera Natalia. En un primer lugar vamos a presentar el por qué o cómo qué son estas estrategias bioclimáticas y después vamos a analizarlas en detalle, las que están enfocadas en reducción de la demanda y las que están enfocadas en la reducción del consumo energético. Y luego, por último, vamos a mostrar una serie de proyectos o casos de éxito en el que se han aplicado estas estrategias tanto a nivel nacional en Galápagos como a nivel nacional en Ecuador como en Galápagos. Como hemos dicho, primero vamos a presentar las diferentes estrategias bioclimáticas y el impacto objeto que tiene cada una de ellas y después vamos a mostrar casos en los que se han aplicado cada una de ellas explicando cuál han aplicado y qué mejora se ha obtenido con ella. El, Antes de entrar, creemos necesario dar unos conceptos de qué se entiende por eficiencia o rendimiento. La eficiencia es la diferencia entre la demanda de energía que tiene, por ejemplo, un edificio, cuánta demanda requiere para alcanzar una temperatura interior X, por el consumo que se debe realizar para que ese edificio alcance esa temperatura o demanda. ¿Cuántas horas necesito las bombillas encendidas en mi casa? Esa es la demanda de iluminación. Y el consumo es el consumo energético kilovatios que gastan esas bombillas durante ese tiempo que están encendidas. Entonces, como hemos dicho, para reducir la demanda, que es el primer paso, hay que aplicar medidas pasivas. Y para reducir el consumo, hay que hacer medidas activas. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, también hay que hacer la diferencia de en qué zona climática nos encontramos. Por ejemplo, en zonas cálidas o zonas del planeta en el que tienen épocas cálidas, el factor principal al que hay que dar respuesta es la demanda de refrigeración. Por ejemplo, aquí en Galápagos mmm, no creo que nadie requiera en algún momento del día un equipo de calefacción para dar calor dentro de su casa. Sin embargo, yo que soy de España y vivo en el norte, nosotros la gran parte del año necesitamos calefactar nuestros edificios porque la temperatura interior es muy baja. Entonces, en este caso, este es el punto en el que hay que enfocar, en reducir la demanda de refrigeración en Galápagos. Entonces, como hemos indicado en los anteriores vídeos, en el caso de Galápagos, el principal problema que tienen los edificios es satisfacer esa demanda de climatización, que es muy elevada, y eso produce altos consumos energéticos. Entonces, en el gráfico que se muestra, podéis ver los diferentes pasos o estrategias que hay que seguir para la reducción de esa demanda, que por un lado es reducir las ganancias de calor y por otro maximizar la ventilación y el enfriamiento interior. Para poder aplicar estas estrategias bioclimáticas hay que ir paso a paso e ir de menos a más. No puede ser que yo quiera rehabilitar mi edificio y antes de aislar la cubierta me ponga unos paneles fotovoltaicos. No tiene sentido. Sí, el panel fotovoltaico me va a generar energía limpia, pero yo voy a seguir consumiendo lo mismo. Pero lo primero que tengo que hacer es aplicar medidas pasivas para reducir esa demanda y con ello reducir el consumo. Y ya, por último, en este caso, añadir sistemas de energía renovable para que ese consumo que ya está reducido, parte de ello provenga de energías renovables como el sol. Entonces, como hemos visto en el esquema anterior, las estrategias de eficiencia energética pasan primero por reducir la demanda y segundo por la reducción de consumos. Entonces, en este primer apartado
vamos a presentar las diferentes estrategias bioclimáticas con las que lograr una reducción de la climatización del interior de los edificios. Entonces, ¿qué es la demanda energética? Pues al final, como hemos dicho antes, es la energía útil necesaria que tendrán que proporcionar los diferentes sistemas para mantener el interior de los edificios con unas condiciones definidas, ya sea de temperatura, ya sea de iluminación. Entonces, esta demanda se puede diferenciar entre demanda de climatización, demanda de iluminación o demanda de agua caliente sanitaria. Entonces, la principal estrategia para reducir esta demanda de climatización pasa por mejorar la envolvente del edificio, lo que son fachadas, cubiertas, ventanas. Y para mejorar la envolvente de los edificios es necesario intervenir sobre toda la envolvente, que es, como hemos dicho, la fachada, la cubierta, la solera y las ventanas. Si solo aplico una estrategia en las ventanas, posiblemente todo el calor me entre ahora por la cubierta y no tenga ningún impacto. Entonces, para obtener unos resultados buenos es necesario intervenir en toda la envolvente de la edificio, aunque sea con un menor alcance, pero intervenir en todos los elementos. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar en detalle algunas de las estrategias con las que lograr esta reducción de la demanda, que pasarían por aislar la envolvente o reducir las ganancias solares o estrategias para facilitar o aumentar la ventilación natural. Como hemos dicho, una de las principales medidas energéticas o más efectivas para lograr la reducción de la demanda y una construcción sostenible es la aplicación de medidas pasivas en la envolvente, en este caso opaca, que serían las fachadas. Y la principal medida pasa por mejorar la envolvente térmica del edificio, y en este caso sería la aplicación de materiales aislantes. Y estos se pueden aplicar tanto en cubierta como en fachada. Al final, el uso de estos aislamientos térmicos se puede aplicar tanto en obra nueva como en rehabilitación. Dificultan o reducen la transmitancia de calor que se produce a través de la fachada. Así que si el sol está pegando en mi fachada o en mi cubierta, si la tengo aislada por el interior, ese calor no va a entrar en el interior de mi vivienda. Entonces la temperatura interior va a ser menor y no voy a requerir poner el aire acondicionado. Otra de las medidas pasivas que hemos comprobado que es muy efectiva en Galápagos es aplicar pinturas frías tanto en cubierta como en fachada. Al final estas pinturas son colores claros, materiales reflectantes que producen que la temperatura, la superficie de esos elementos no se caliente por la radiación solar, reduciendo o repeliendo la gran mayoría de los rayos ultravioletas. Otra de las soluciones que se pueden aplicar para reducir esta demanda de la energía es el uso o aplicación de fachadas o cubiertas vegetales. Cuando hablamos de una cubierta o fachada vegetal, entendemos que es un elemento o una zona de una fachada o una cubierta en el que está protegida por una capa de vegetación. No que tenga unas plantas enredaderas que cuelguen, no, sino que tenga una capa con su tierra, con su manto, que la proteja. Al final, este tipo de soluciones reducen la temperatura ambiente interior, reduciendo la demanda de aire acondicionado. Además, se ha comprobado que mejoran el confort y también contribuyen a reducir el efecto de isla de calor en el entorno urbano, donde hay edificios que tienen este tipo de solución. Luego, otro tipo de solución es la instalación de una nueva capa de acabado, tanto en fachada como en cubierta, con la que generar una cámara de aire ventilada, es lo que denominamos cubierta ventilada o fachada ventilada. Al crear esta doble piel entre nuestra fachada original y el exterior, logramos que la fachada exterior sea la que se caliente, pero que al existir una cámara de aire interior, al calentarse se cree un flujo de aire ascendente y impida que este calor llegue al interior del edificio, consiguiendo así reducir la demanda de refrigeración y mejorando el confort interior. Luego,
hemos comprobado que en Galápagos la gran mayoría de las ganancias de calor que se producen en el interior de los edificios se producen a través de las ventanas, directamente por la radiación solar que incide sobre las mismas y que entra en el interior de los edificios calentándolos. Entonces, para reducir este calentamiento, las dos que creemos que son las medidas más efectivas son el uso de ventanas de doble acristalamiento, que suelen disponer de unas lamas interiores que reducen la radiación solar directa en el interior, o una solución que se consigue un efecto muy similar, pero que es mucho más económico y que es la que se ha recogido en los estándares, es la utilización de láminas de control solar. Al final, estas láminas de control solar pueden oscurecer un poco las ventanas, pero su principal objetivo es que reducen prácticamente el 99% de la radiación que incide sobre ella, impidiendo que esa radiación llegue al interior del edificio y no aumente la temperatura interior, con lo que va a ser necesario un menor uso de los equipos de climatización. Otra de las medidas con las que se logra una reducción de climatización pasa también por utilizar elementos de sombramiento, sobre todo colocados en la zona de las ventanas, que impidan que la radiación solar incida directamente en el interior. Esto realiza el mismo objetivo que el anterior de las láminas de control solar. En el caso de la lámina de control solar, el sol incide sobre la ventana e impide que entre a través de ella. En este caso, mediante unos elementos voladizos que se pueden poner en la parte superior de las ventanas o laterales, impide que el sol llegue a incidir sobre la ventana, reduciendo así la cantidad de calor que entra al interior. Estos voladizos, además, pueden generar sombras en la zona de la ventana, con lo que ese aire que está en la zona de la ventana está más fría que la del exterior, que está expuesto al sol, y este aire frío se puede utilizar para favorecer la ventilación interior. Luego, otro elemento que creemos que es muy recomendable su aplicación en Galápagos es la utilización de árboles o vegetación para crear estas sombras en la zona de las ventanas. Entonces, sin necesidad de cambiar mi ventana o hacer una obra en mi fachada para poner un voladizo, si tengo la posibilidad de ponerme una planta, un árbol, un arbusto que en algún momento del día me haga sombra y reduzca la radiación solar, voy a conseguir el mismo efecto que con las anteriores estrategias. Reducir el calentamiento interior de mi edificio, reducir la demanda de climatización y con ello reducir el consumo energético. Reducir la demanda de climatización interior pasa por cualquier proyecto que aplique estrategias bioclimáticas, pasa por utilizar la ventilación natural. Es un elemento que existe en la naturaleza y que se puede aprovechar para refrescar el interior de las viviendas. Entonces, este aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuevos edificios, ya que puedo diseñar un edificio que tenga todas las estrategias anteriores, pero si lo oriento o en sentido contrario al viento predominante o impido que un mismo espacio tenga ventanas a dos extremos diferentes para poder tener una ventilación cruzada, no voy a lograr refrescar ese ambiente interior. Es cierto que esta estrategia puede ser más costosa de implementar en edificios existentes porque las particiones interiores puede haber tabique, puede haber puertas que impiden abrir dos ventanas en fachadas opuestas del edificio que permitan esa ventilación cruzada, pero es la estrategia más efectiva. Luego, como hemos dicho, esta estrategia de ventilación es la más efectiva. ¿Y cómo puedes mejorarla o aumentar o potenciar su efecto? Pues mediante el uso, por ejemplo, de patios que dispongan de árboles o elementos de agua que generen unos espacios en los que el aire esté más frío que el aire de la calle.
Entonces, este aire frío es el que introduzco en el interior de mi edificio para ventilarlo. Luego, como hemos dicho, es importante, sobre todo esto en edificación de obra nueva, en orientar los edificios hacia el uso hacia el viento predominante para aprovecharnos de ese viento. Sobre todo en Galápagos, los municipios, salvo los rurales como Bellavista, Santa Rosa, están en la costa. Entonces, tenéis esa herramienta para poder refrigerar el interior de los edificios sin necesidad de utilizar equipos de aires acondicionados que producen un consumo energético elevado. Luego, una vez que ya se han aplicado las medidas orientadas a reducir la demanda energética, es necesario aplicar estrategias bioclimáticas que permitan la reducción del consumo energético asociado a satisfacer esa demanda. Entonces, ¿qué entendemos por consumo energético? Pues es la energía necesaria para suministrar a los sistemas, para atender a los servicios de calefacción, refrigeración, como es el caso de Galápagos, iluminación o agua caliente sanitaria. Pero también puede expresarse como el consumo de energía final o el consumo de energía total que se realiza en un edificio, ya sea por diferentes equipos, iluminación, bombillas, equipamientos o electrodomésticos. Entonces, esta reducción, para reducir este consumo energético, es necesario aplicar una serie de lo que se denominan medidas activas que abarcan desde la generación de energía renovable como hasta el uso de equipamientos o equipos de iluminación eficiente. El caso o estrategia más efectiva, pues el uso de la energía renovable, aprovechar el ciclo natural de la Tierra para poder generar energía limpia y renovable. Creo y creemos, y creo que por suerte el mundo va en este camino, es una necesidad social y medioambiental. Entonces, Galápagos, debido a su localización, tiene un altísimo potencial para la generación de energía renovable. Entonces, el instalar, aunque sean muy pequeños, equipos de paneles fotovoltaicos o paneles de colectores solares para agua caliente, tendría un impacto enorme en la reducción del consumo energético en Galápagos. Entonces, estos equipos, como hemos dicho, hay de dos tipos. Se pueden utilizar para generación de energía eléctrica renovable, en este caso sería el más conocido por todos los paneles fotovoltaicos, pero también se puede utilizar esta energía renovable para el calentamiento de agua que utilizamos para ducharnos. Esto puede ser muy recomendable para el uso de hoteles que sí que tienen un alto consumo de agua caliente sanitaria para satisfacer la demanda de sus clientes. Otra de las medidas recogidas en la gran mayoría de los ejemplos de edificación sostenible es el uso de instalación de equipos altamente eficientes, ya sea equipos que dispongan de la letra máxima de la tarjeta de eficiencia energética, que antes iba de la A a la G, pero que ahora ya existen equipos electrónicos, tanto refrigeradoras como equipos de aire acondicionado, que tienen A+++, con 3 pluses porque consumen mucho menos que los equipos iniciales que tenían una letra A. En el caso concreto de los aires acondicionados, que ya hemos visto en las anteriores presentaciones, que es uno de los equipos electrodomésticos que generan un mayor consumo dentro de los edificios, existen los equipos de aires acondicionados con tecnología inverter, que son mucho más eficientes que los equipos split que conocemos o que se utilizan en la gran mayoría, ya que estos mantienen de forma, por así decirlo, constante una temperatura similar. Y entonces, en vez de encenderse cuando se alcanza una temperatura y tener picos de consumo muy altos y luego apagarse y volver a encenderse y tener picos de consumo muy altos, estos equipos mantienen unas condiciones interiores muy parejas a lo largo del tiempo, entonces no tienen esos picos de consumo y a la larga son mucho más eficientes energéticamente. Luego, aunque no se va a aplicar en la matriz, otro de los consumos de energía que se producen en los edificios es el consumo de GLP, que se utiliza principalmente
para cocinar y para el calentamiento de agua. En este caso, queremos, recomendable, o que la gente conozca la posibilidad de poder sustituir estos equipos por cocinas de inducción que, aunque sea consumo eléctrico en vez de consumo de gas, tienen muchas menos emisiones de CO2 y son mucho más eficientes. Luego, dentro de los edificios, como hemos visto en la anterior presentación, cuando hemos visto los gráficos de quesitos en los que se veía el consumo que se producía en los edificios, otro de los principales factores de este alto consumo es la iluminación de los mismos. Para reducir esta reducción, lo más directo es utilizar bombillas altamente eficientes, que son las denominadas LED. Sabemos que hace años ya ha habido desde el gobierno de Ecuador un proyecto para sustituir las bombillas antiguas por bombillas de bajo consumo o de alto rendimiento, pero en los últimos años esta tecnología ha mejorado muchísimo y ya están las bombillas LED que consumen un 50% menos que las bombillas de bajo consumo y que consumen un 90% menos que las bombillas incandescentes o fluorescentes que había inicialmente. Luego, en el sector o los edificios públicos o hoteleros, también queremos que el aplicar sistemas de sensores o sistemas que detecten la iluminación exterior o la cantidad de iluminación interior pueden ayudar a lograr un gran ahorro energético por la reducción del tiempo que están encendidas las bombillas. Por ejemplo, hemos estado en reuniones en los diferentes GAP en los que hay salas en las que no hay nadie y la bombilla está encendida. O momentos en los que el sol está entrando por la ventana y hay iluminación suficiente en ese espacio y las bombillas están encendidas. Entonces, el usar sensores que me detecten la iluminación natural que hay interior y en caso de que no sea suficiente me encienda la bombilla o que me detecte si hay una persona o no en la sala y si no hay nadie que me apague la luz, puede tener un gran impacto en el consumo de la iluminación. Luego, aunque el consumo principal de la energía que se da en Galápagos, como hemos visto, es de electricidad y en parte gasóleo, también hay otro elemento que es necesario y no podemos olvidarnos de él, que es el agua. Y en Galápagos, al no tener fuentes de agua potable, salvo la isla de San Cristóbal, es un bien muy escaso y en este caso en Galápagos todo el agua que llega a las viviendas pasa por unas plantas desalinizadoras que tienen un alto consumo energético. Entonces, creemos necesario, y que es una medida muy fácil de aplicar, el utilizar equipamiento de bajo consumo o que reduzca este consumo de agua, tanto en los inodoros o retretes como en los grifos. Al final, en el caso de los grifos nuevos ya incluso ya suelen venir, es una especie de tapón que se pone justo en el grifo y mete más aire en cada litro de agua que pasa sin reducir la sensación de que tienes menos agua. Si tú vas a beber un litro de agua, vas a consumir un litro de agua, pero si te vas a lavar las manos con este tipo de aireadores, vas a consumir mucho menos agua que si tienes un grifo normal de los de siempre. En el caso de las cisternas de los inodoros, esto ya lo hemos visto que en algunos hoteles ya disponen de ello. Al final es la cisterna del inodoro, tiene dos depósitos con dos botones. Sí, no es necesario porque solo he hecho aguas menores, por así decirlo, pues utilizo la cisterna más pequeña y en vez de consumir 6-7 litros cada vez que doy a tiro de la cadena, pues consumo 2 o 3 litros. Al final, cada vez que tiramos de la cadena, estamos tirando agua potable y se tira mucho de la cadena y estos elementos consumen muchísima cantidad de agua. Entonces, aplicar este tipo de estrategias, que es una cosa muy sencilla, creemos que tiene un altísimo impacto en el ahorro de agua que se puede dar en el archipiélago. Luego hay otro tipo de estrategias que ya pasan por sistemas para recoger el agua de lluvias, poder filtrarla y poder utilizarla
o para llenar los inodoros, como tiene el aeropuerto de Baltra, que recoge el agua de la cubierta y lo lleva hasta los inodoros, y es ese agua el que utiliza para limpiar los inodoros cada vez que alguien pulsa el botón. O luego ya hay casos que estos no se podrían utilizar en un hotel que no disponga de un jardín o en un edificio de departamentos. Es utilizar sistemas que mediante unos biodigestores limpian las aguas sucias o las aguas fecales y las habilitan no para el consumo humano, pero sí para poder regar el jardín o las plantas. Entonces, una vez que se han aplicado las diferentes estrategias, tanto pasivas como activas, en este último apartado queremos presentar una serie de ejemplos y casos de éxito de diferentes edificios que han aplicado estos conceptos de construcción sostenible y que se han ejecutado tanto a nivel nacional de Ecuador como Galápagos, y que pueden servir de ejemplo o para motivar y fomentar el aplicar este tipo de construcción tanto en la nueva obra o edificios de obra nueva que se construyen en las islas, como sobre todo en la rehabilitación de los edificios existentes. Entonces, el primer proyecto que queremos presentar es el que se realizó en las viviendas del propio Parque Nacional de Galápagos, en la isla de Santa Cruz. En este caso se analizaron diferentes sistemas. Bueno, perdonar, me he adelantado un par de transparencias. Es el proyecto de viviendas sociales del caso Iachay. Luego en la siguiente transparencia vamos a mostrar el caso que me había adelantado de las viviendas del Parque Nacional de Galápagos. En este primer proyecto se analizaron diferentes soluciones de materiales, tanto para cubierta como para fachada, y se comprobó o se pudo, mediante simulaciones, comprobar o reducir el 80% de las transmitancias térmicas que se producían en el interior de las viviendas. Luego, en el ejemplo de la derecha, los que sois de la isla de Santa Cruz lo conoceréis, es el proyecto del Mirador, que aunque este proyecto no se ha llegado a construir, es cierto que sí recogía una serie de buenas prácticas que pueden ser aplicables en el resto de viviendas del archipiélago, como son el uso de la orientación hacia los vientos favorables, el uso de elementos de sombramiento, el utilizar plantas o vegetación que requiera poco o nulo regadío, y utilizar materiales naturales como la madera o la piedra. Otro de los proyectos en los que se han diseñado un Living Lab de edificación sostenible similar a los que se van a llevar a cabo dentro de este proyecto de los Living Lab de edificación sostenible en Galápagos es un proyecto que realizó Midubi en cooperación con el Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, que denominó Plan Piloto de Viviendas Ecológicas para Isabela. En este proyecto el diseño se centraba en la utilización de materiales adecuados, tanto naturales como locales, unido a un diseño que aplicaba algunas de las estrategias que hemos mencionado anteriormente para disminuir el consumo de la energía y agua en su interior. Luego, la imagen de la derecha responde al proyecto de la Casa Galapagueña, en el que se analizó la evolución de la edificación en las últimas décadas en la isla, y se comprobó cómo las edificaciones antiguas que presentaban materiales de la arquitectura vernácula, presentaban unas geometrías muy simples o materiales locales como madera, presentaban unas condiciones de confort muy superiores a las edificaciones modernas utilizadas o ejecutadas con bloques de hormigón y cemento. Ahora sí, otro de los casos de éxito es el proyecto que analizó la problemática que presentaban los edificios de la dirección del Parque de Galápagos, y primero, en este caso, se analizó, al igual que hemos hecho nosotros con el parque edificado de todas las islas, se analizó qué problema presentaban esas edificaciones, por qué la gente que tenía que vivir en ellas
no presentaba un confort interior adecuado, se quejaban de que tenía muchísimo calor y mediante simulaciones energéticas, tal y como veis en las imágenes, se comprobó que el diseño de estos edificios provocaba que todo el calor que se generaba en la cubierta por la radiación solar se acumulaba en ese bajo cubierta y por la noche pasaba al interior. Entonces, por el día no se podía estar en las viviendas porque la temperatura interior era altísima y por las noches la temperatura seguía siendo alta porque ese calor se quedaba retenido en la cubierta y a lo largo de la noche iba pasando al interior. Entonces, hacía que estos edificios fueran que nadie podía vivir en esas viviendas. Entonces, luego también se comprobó que, a pesar de que están muy cerca del mar, la geometría que tenían impedía que si yo abría una ventana en un sitio pudiera refrescar el interior. Entonces se diseñaron unos nuevos edificios reduciendo o aplicando estrategias para reducir esas ganancias de calor por la cubierta y aprovechando los vientos cruzados y el viento del mar, haciendo el diseño interior para que si yo abro dos ventanas, toda la vivienda se me ventilara de una forma rápida y natural y no tuviera que estar encendiendo el aire acondicionado. Por último, vemos necesario o queremos hacer más hincapié en este proyecto que tuvimos la suerte de poder visitar en nuestra última estancia, que al final los otros son proyectos hechos por el Midubi o por el Parque de Galápagos, por entidades que pueden tener una mayor capacidad económica. Pero que hemos mostrado este ejemplo en el que un propietario, a la hora de hacer en este caso es un hotel, lo ha diseñado aplicando estas estrategias bioclimáticas y consiguiendo unos resultados increíbles, tanto de confort interior de sus clientes como de consumo energético. Y en este caso es el Hotel Chesmanani, que se encuentra en la isla de Isabela. Entonces, este hotel prácticamente ha aplicado todas las estrategias que hemos mencionado en las transparencias anteriores, desde construir el edificio orientado a favor del viento para facilitar el enfriamiento del mismo, utilizando la ventilación cruzada, como el utilizar grandes elementos de sombramiento, tal y como veis en las fotos, para crear sombras en las zonas de las ventanas, con las que impedir que el sol incida en el interior de las distintas habitaciones o estancias del hotel y reducir así la temperatura interior. Luego también ha utilizado madera en prácticamente todo el edificio y utiliza vegetación endémica para la generación de sombras. Luego ya, además, disponen de sistemas de paneles fotovoltaicos para generar energía renovable o sistemas de colectores solares para generar agua caliente que utilizan los clientes del hotel. Entonces, en base a todo el trabajo realizado y a las estrategias bioclimáticas presentadas, se ha diseñado la matriz de estándares de edificación sostenible que a continuación os va a presentar mi compañera Natalia. Y por mi parte, nada más. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro taller de capacitación. Hasta luego.